Iván Rojas discutiendo sobre estas elecciones que van a determinar la política de los americanos frente a Venezuela, si flexibilizan o no. Fíjate que México, todo el mundo, México, que se reúnan, que no sé qué cosa. Pero vamos a esperar que terminen las elecciones americanas a ver qué pasa. Ahí demuestras que la influencia de la elección. Ahora fíjate, el mapa rojo de Latinoamérica, es mentira que el mapa sea rojo. Hay una... en este mundo de simplificación derecha-izquierda, tú ves a Lula y dices, el comunismo, la izquierda, pero cuando tú revisas, tanto Bolsonaro como Lula, son unas alianzas que constituyen las dos fórmulas, pero si la van a encasillar, es difícil, porque Bolsonaro es una derecha popular, muy popular, y en el caso de Lula, es una izquierda de mercado. Y tú cuando ves a Boric tiene más diferencia con el gobierno Maduro que con cualquier gobierno de la región. Y luego Petro, cada vez que viene para acá, viene a hablar de los americanos, de mensajes de los americanos, que tú dices, pero Petro no era comunista. Hay una diferencia entre Petro, entre Bolivia, con Nicaragua, que acaba, por cierto, de meter preso a medio mundo, perseguir ONG, perseguir iglesias. Es la dictadura más horrorosa que hay. Ni Cuba es tan fea como Nicaragua, pero son distintos, aun cuando sean de izquierda. Claro, es que cuando empezamos a ver las comparativas, por ejemplo, yo decía algo en redes sociales, que era que no puedes meter el mismo saco a Boric y a Castillo en Perú. Castillo, siendo de izquierda y Bolsonaro de derecha, se llevan muy bien, por eso son conservadores en lo social y son duros con la inmigración. O por ejemplo, Lula y Bolsonaro tienen muchas diferencias, pero ambos se llevan relativamente bien con Putin, a pesar de que uno se lleva bien con Venezuela y el otro no. Entonces ahí están esas diferencias y también hay que ver los contextos. Bolsonaro era un nacionalista clásico, digamos, un nacionalista estatista. Él se vuelve más de mercado para apaciguar a la centroderecha y al centro que lo apoyó en las elecciones cuando ganó. ¿Y quién eligió a Lula para ser su vicepresidente? A Alckmin, que nunca ha sido militante de la izquierda. Ha sido, bueno, en Brasil los partidos son muy extraños, pero el PSDB ha estado entre socialdemocracia y se ha ido moderando cada vez más hacia el centro. Entonces, para nada es alguien parecido a otros aliados de Lula, como por ejemplo el Partido Comunista. Y si hablamos de Boric, una cuestión, porque él gobierna un país con muchísima más privatización, con muchísimo más mercado, con muchísima más liberalización que cualquiera de los otros de la región, quizás ni siquiera Uruguay llega hasta ese nivel. Entonces, que él sea muy de izquierda para Chile no significa que si él aterrizara en Venezuela sería muy de izquierda en Venezuela o sería muy de izquierda en Brasil. Así es. Y si hablamos de Estados Unidos, ni hablar, porque muchas cosas en Estados Unidos que a nosotros nos parecen, o en Europa parecen normales, en Estados Unidos son consideradas propuestas relativamente radicales. No llamémoslas de izquierda o derecha, pero radicales porque son cosas nuevas. Igual que muchas cosas que son normales allá, aquí nos parecerían extravagantes. Eso es lo interesante a la hora de analizar procesos electorales. Totalmente de acuerdo contigo. No podemos hablar, por ejemplo, del tema del aborto en Estados Unidos, que es muy importante, o el tema del precio de la gasolina. Un venezolano, incluso aunque la gasolina ya no es tan barata como era antes, puede visualizar correctamente cómo es para un estadounidense el tema de llenar el tanque y cuánto cuesta. Fíjate que, coincidiendo contigo, Venezuela, frente a los temas que caracterizan a la izquierda progresista, el aborto, la legalización de la droga, la eutanasia y los derechos de la sexualidad, sobre eso no ha dicho nada. Es más bien conservadora. No se ha atrevido absolutamente nada. El fiscal cree que los niños fuman marihuana en las escuelas y que eso hay que evitarlo y no sé qué cosa. No está de acuerdo con ninguna que el único que ha opinado, y ha opinado, tú pones las opiniones del fiscal y pues, son conservadoras, están en el plano conservador. Y eso significa, bueno, pero como si esto es una revolución de izquierdosa, progresista, etcétera, no tiene nada que ver. Fíjate que las izquierdas de hoy no son como las de antes. Estas son unas izquierdas que tienen matices y entonces tiran para la derecha, al centro, el medio, para abajo, para arriba. Pero es que tenemos, y bueno, tú estabas en esa época, la época de la famosa nueva izquierda,
Yo fui el MAS. Entonces, pero el chavismo no es la nueva izquierda, No es la izquierda de ayer, es la izquierda de anteayer. De anteayer. Entonces, esa es la complejidad, porque si uno escucha el discurso de muchos miembros del chavismo, hablar, bueno, el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, cuando opinan, y cuando no sencillamente no opinan del tema, se parece más al discurso de un republicano en Estados Unidos, no al discurso de un demócrata. Y por eso es que hay que acabar con las simplificaciones. Cada país tiene un discurso completo, un universo de temas que son importantes, y nosotros desde aquí no podemos simplificarlo, que es lo que se hace muchas veces, lamentablemente. En redes sociales la gente ve, bueno, debe ganar, ojalá gane el que es más duro con el chavismo. Bueno, ojo, una visión válida, porque la crisis de Venezuela no es para nada fácil. Pero no podemos pretender que la gente en otros países va a votar así. Digamos, Lula, por ejemplo. Muchos venezolanos no les gusta Lula por el tema de la corrupción, que nosotros lo vemos en carne propia con las obras que no se terminaron nunca, y por la relación que tenía con Chávez. Pero desde Estados Unidos, ¿qué va a saber un estadounidense que Lula se llevaba muy bien con Chávez y por eso es malo? Un estadounidense no sabe eso tampoco. Un estadounidense sencillamente ve, por ejemplo, que Bolsonaro era muy duro con el tema ambiental. Sí, y el tema del cambio climático es muy importante para los progresistas de Estados Unidos. Entonces Bolsonaro es el malo en esa interpretación de la política. Y eso es lo que pasa entonces cuando nosotros vemos en Hollywood, oye, pero es que todos los actores era con Lula. ¿Por qué están con Lula si Lula es malo? Hay que ver, digamos, la perspectiva de cada país, y por eso es tan difícil analizar correctamente elecciones cuando no estamos ahí en el terreno. Fíjate, tú que señalas la nueva izquierda, cuando aparece el MAS, que fue una división del Partido Comunista, aparece contra los rusos, contra la invasión de Checoslovaquia, contra el imperio ruso. El MAS era, al final, una renovación de la idea del socialismo. Terminó siendo el más parecido a la socialdemocracia que el socialismo. Sin embargo, el mundo va girando, quienes logran en Venezuela la victoria es la izquierda tradicional, no es izquierda, y esta izquierda necesita, fíjate, después de todo lo que le ha pasado en 22 años, salirse del discurso de la confrontación que fue la que lo llevó al poder. Pareciera que sí, es que el chavismo lo que quiere es una reconfiguración, una estabilización. Están persiguiendo desde hace años una estabilización, un nuevo status quo, y es muy difícil lograrlo, precisamente por todo lo que ha pasado a nivel internacional y también a nivel interno. Claro, la coalición de la oposición se fracturó un poquito bastante, entonces eso ha facilitado al chavismo hacer su trabajo. Pero es complicado, porque entonces, volviendo al tema de las ideas y de la ideología, vemos como todo es un pasticho. Está bien, pero el pasticho es sabroso. Si le pones aceite de oliva y tiene mucha carnita y quesito del bueno. Pero lo interesante son las cosas que no tienen ideología. Digamos, la corrupción no tiene una ideología. La eficiencia, la transparencia, esas cosas no tienen ideología. Pueden surgir en cualquier tipo de gobierno. Y eso también es un factor que a la gente a veces se le olvida cuando ve procesos electorales en otros países. Que no es quién se parece más a mí ideológicamente. Pues tú fíjate, la fractura del bloque opositor. Antes los veíamos como una sola, pero resulta que eran distintos, que la oposición era distinta. Había unos que creían en las salidas democráticas y otros que no. Y eso se fracturó. Ahora no puedes verlo como que hay unos malos y unos buenos, sino que es parte de un proceso de la política. Bueno, eso es una cuestión también como de perspectiva, si hay unos buenos y unos malos o no los hay. Sí, porque, pero fíjate, los alacranes, hay los monómeros que son. Tú que dices que la corrupción es un tema fundamental. Bueno, pero eso significa que los malos son casi todos, no que no haya malos. Así es. En todo caso, me sentiría más cómodo diciéndolo así. Sí, malos somos todos, aunque nosotros somos buenos, porque tenemos que terminar el programa ya, Yesenia, que estábamos hablando como los locos. Gracias, Iván, muy bien, me gustó mucho la manera en que analiza las cosas, muy fuera de...